La fecha es 9 de julio de 1977, cuando el obispo Edir Macedo daba inicio a lo que sería la Iglesia Universal del Reino de Dios. El viejo galpón de una funeraria se tornó en un pronto socorro de almas, un lugar dedicado completamente a ayudar a las personas sufridas. El tiempo pasó y 43 años después, la Universal creció y se multiplicó por el mundo. Hoy son 12.300 templos en 135 países de los 5 continentes. Turquía es un país de 80 millones de personas, de los cuales 98% son adeptas a la religión musulmana. La historia de este país es marcada por antiguas civilizaciones, por guerras, y también es un país moderno, progresista. Pero toda aquella modernidad que vemos en las calles, en las grandes ciudades, principalmente aquí en Estambul, no impide que los habitantes locales sufran con desigualdad social, con depresión, con intentos de suicidio. Entonces, en ese contexto que hace 5 años atrás nosotros llegamos para dar inicio al trabajo evangelístico de la Universal aquí. Para nosotros ha sido un gran desafío trabajar con los musulmanes. Hablo del desafío de aprender esa lengua y poder llevarles la salvación. Usted está viendo algunas imágenes del trabajo hecho con niños, trabajo hecho con las personas más necesitadas. En este momento de pandemia, la Universal acá ha intensificado el trabajo de ayuda. Para nosotros es un privilegio poder servir a Dios y saber que Él cuenta con nosotros aquí en este país. Corea del Sur es un país conocido como un país de superación. Son prácticamente 70 años en donde logró reconstruirse prácticamente de cero. Tenemos acá la riqueza del país, pero con toda esa riqueza, con todo ese desarrollo y tecnología, hay muchos problemas sociales. El número de suicidios acá es altísimo, uno de los mayores del mundo. Y es por esa razón que la Iglesia Universal llegó a este país. Tenemos las reuniones de la mañana, en la noche, diariamente. Gracias a Dios, Él ha enviado a los coreanos personas locales. Y un domingo por mes hemos realizado el trabajo en la estación aquí en Seúl, en la capital del país. El proyecto Unisocial, donde hemos atendido a centenas de personas que viven en las calles, que perdieron todo. Tenemos ahí el trabajo social, la distribución de cestas básicas, y delante de esta pandemia tuvimos la distribución de mascarillas, y todo eso ha sido el sacrificio, la ardua lucha. Tenemos mucho que hacer aquí y tenemos la seguridad que muchas almas serán ganadas aquí en este país. Y es un inmenso placer poder hacer parte de esta obra gloriosa, de poder servir a nuestro Señor Jesús. Nosotros llegamos aquí con mi esposa hace 3 años atrás. Yo soy ruso y ella es de Uruguay, y nosotros llegamos acá con un objetivo: abrir el trabajo de la Iglesia Universal aquí en Kazajistán, el mayor país de la Asia Central, donde la vida del pueblo no es fácil. 2 años nosotros luchamos para recibir el registro oficial de la iglesia, y después de 2 años abrimos las puertas de la iglesia. Recibimos personas que necesitan apoyo, palabras de fe, y hay muchas personas que recibieron el bautismo en las aguas y recibieron cura y recibieron la liberación de espíritus malignos, y paso a paso hemos ganando nuevas almas.
Muchas gracias a la Iglesia Universal, muchas gracias a nuestro Señor, que nosotros tenemos ese privilegio de hacer este trabajo y somos parte del cuerpo de la Iglesia Universal. Muchas gracias. Actualmente nosotros estamos acá 1 año y 7 meses realizando la obra de Dios aquí en Chipre. Con mucho placer nosotros hemos ayudado, varias personas han llegado acá a la iglesia con problemas de depresión, personas queriendo terminar con su vida. Nosotros tenemos aquí una señora que ella intentó suicidarse 3 veces y la última vez que intentó lanzarse, ella encontró un evangelista de acá, de la iglesia, que la trajo y ahora está sirviendo a Dios. Entonces el trabajo aquí en Chipre ha ayudado a muchas personas. Chipre es el único país que aún continúa dividido. Es el único país que tiene la capital dividida. Entonces ese tema no se puede tocar, no se puede hablar mucho sobre eso, porque ellos aún tienen ese asunto y eso dificulta un poco, porque nosotros queremos hacer el trabajo en el lado turco y hay personas que ahí quieren participar en la iglesia, pero ellas no pueden pasar. Entonces nosotros hemos realizado, 1 vez por semana, nosotros realizamos un trabajo en la parte norte del país. Y aquí nosotros hemos trabajado juntos todos los días. Nosotros tenemos reuniones diarias. De Chile a Canadá, de Portugal a Ucrania, de Kazajistán a Sydney, hasta la más humilde comunidad en Amazonas. La Universal no para.